Mateo capítulo 23, versículo número 13. Hace algunas semanas había utilizado una ilustración acerca de el nuevo presidente que tiene mi país, México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de izquierda, por primera vez en la historia de nuestro país, un presidente de izquierda está en el poder. Y hasta el día de hoy, este señor presidente, López Obrador, AMLO, mejor conocido como AMLO, se ha portado de una manera sencilla, honesta, sincera, y es un hombre bastante trabajador, muy trabajador. No descansa ni un solo día a la semana. Hoy domingo él está en alguna parte del país haciendo algo por el país, y todos los días, de lunes a viernes, él ofrece una conferencia de prensa, cosa que ningún presidente en México había hecho jamás en toda la historia. En esas conferencias que el presidente hace todos los días, él pone o desvela algunas de las marrulladas que hacían las administraciones anteriores, de los fraudes que hacían las administraciones anteriores, pone al descubierto los fraudes, los malos manejos, todo ese tipo de cosas que hacían las administraciones anteriores. Y por supuesto, esto pisa el callo que está en el dedo gordo de algunos políticos y exfuncionarios del gobierno. Entonces ahora se levantan esos políticos y exfuncionarios del gobierno para criticar al presidente Obrador, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo critican de lo mismo que ellos hacían. Miren nada más qué curioso cómo son las cosas, ¿no? Lo están criticando de lo mismo que ellos hacían. También el presidente, por si esto fuera poco, enfrenta una dura lucha con una parte, afortunadamente solo es una parte, de la prensa del país, alguna parte de la prensa de México. Y el presidente lo llama con mucho cariño la prensa fifí, ¿verdad? Y ellos se enojan porque les dicen prensa fifí. Esta prensa lo único que hace es estar criticando todo lo que él haga. No importa qué, ellos lo critican. Y tratan de poner a la opinión pública, al pueblo, lo tratan de poner en contra del presidente. Pero a mí me encanta ver las conferencias de este presidente. Realmente cada vez que lo escucho lo admiro más, porque usted puede ver cómo lo atacan los periodistas, algunos periodistas, y él responde siempre con un aplomo de verdad que ya lo quisiera tener yo. No se deja influir por las agresiones, sino que contesta con suavidad, como si él supiera que la Biblia dice que la mansa respuesta apacigua la ira. Acaba de ir, por ejemplo, este periodista llamado Jorge Ramos de Univisión, y fue a atacarlo. Solamente a eso fue a atacarlo, fue a contradecir lo que él decía ahí. Cuando lo entrevistan dicen que ese es el trabajo de un periodista, contradecir lo que diga el gobierno. Ahora me doy cuenta por qué no lo quieren en ninguna parte. Pero fue y lo atacó bien duro, y usted lo puede encontrar esa entrevista, esa conferencia en YouTube. Lo atacó bien duro y el presidente se mantuvo a la altura. Y le contestaba y le daba por su lado y todo, pero este hombre se mantuvo en esa posición de estarlo atacando. Entonces me encanta mucho la actitud que tiene el presidente y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué la prensa fifí lo está atacando tanto? Bueno, lo está atacando por dos razones fundamentales. Número uno, porque el gobierno de México acostumbraba en su presupuesto darle una partida, una cantidad de dinero a ciertos periodistas famosos en México para que ellos siempre hablaran bien del gobierno. Y eso estaba parte del presupuesto y está abierto para la información para cualquiera que quiera investigarlo en la página del gobierno de México. Entonces había parte de ese dinero que se le daba a periodistas como Joaquín López Dóriga, estoy hablando de periodistas mexicanos, a Javier Alatorre, uno es de Televisa, el otro de TV Azteca, Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva, un montón así. A ellos se les daba una cantidad
de dinero. Y entonces el presidente Obrador dijo, no más. No tengo por qué andarle dando dinero a alguien para que ande hablando bien de mí. ¡Pum! Se acabó. Además, sumado a eso, el gobierno, como todos los gobiernos, casi todos los gobiernos, separan parte de su presupuesto para hacer la publicidad del gobierno, una publicidad natural del gobierno, donde anuncian las obras que están haciendo y cosas por el estilo para que se promocione el país en otras partes del mundo, etcétera, etcétera. Y regularmente las dos cadenas televisoras más importantes de México, que son Televisa y TV Azteca, ellos tomaban toda esa partida de publicidad, lo que generaba una gran cantidad de millones de pesos. Entonces el presidente Obrador dijo, no más, ya no les voy a dar dinero a Televisa, no le voy a dar dinero a TV Azteca, voy a reducir, no tengo por qué hacer publicidad de lo que estoy haciendo, cuando aquí mismo estoy teniendo una conferencia todos los días que se transmite a nivel nacional y hasta internacional, así que ¿para qué quiero publicidad? Así que no más. Se acabó, no les voy a dar dinero y la poca publicidad que vamos a hacer la vamos a distribuir entre todas las cadenas que hay, tanto en radio como por televisión en México. Entonces, esto también le genera una gran cantidad de pérdida económica a estas compañías y ahora el resultado es que ahora ellos sí quieren informar objetivamente lo que está pasando con el gobierno y por eso le están tire y tire y tire. Cualquier cosa que haga el presidente, ellos están ahí para tirarle, y como dijo Jorge Ramos de aquí, dijo, porque el trabajo de un periodista, y está en YouTube, no lo estoy inventando yo, lo entrevistó uno de los propios reporteros que asisten a esas conferencias, y él le dijo, el trabajo de un periodista es contradecir y confrontar lo que diga el gobierno. Eso es lo que dijo Jorge Ramos. Entonces, y ellos se sienten atacados por, la prensa fifí se siente atacada por el gobierno simplemente porque les llama fifís. Son ustedes una prensa fifí. Pero aparte, critican estos medios, Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen y todas las cadenas televisoras importantes en México, critican bastante ahora las redes sociales como YouTube, Facebook, porque les están quitando miles de personas de audiencia. Pero miles. Si usted va, por ejemplo, al canal de Milenio TV, de Televisa o de TV Azteca en YouTube, mientras el presidente de México está dando una conferencia, usted puede ver la cantidad de personas que están viendo esa conferencia y si va a las páginas de ellos, a los canales de ellos en YouTube, va a ver que aparecen cientos, mientras que acá aparecen miles. Y cualquier otro canal que no sea ellos, pero que quiera transmitir lo que está hablando el presidente, tienen miles y miles viendo lo que el presidente está diciendo. Entonces, esto le genera también una gran cantidad de dinero en pérdida a las compañías que antes tenían el monopolio de la, entre comillas, información. Entonces, con eso en mente, tanto la prensa fifí como los políticos que salieron del poder, que ya no están en el poder, ahora están criticando al nuevo presidente de México, y yo le llamo a eso hipocresía. ¿Sabe por qué? Porque están criticando lo mismo que ellos hacían antes, y la prensa fifí porque está criticando lo que antes callaron. Cuando había tanta corrupción en México, ellos se callaron, y ahora que el presidente está tratando de combatirla, ahora lo están criticando. Eso es hipocresía, porque la hipocresía es la actuación de algo, querer reflejar algo que uno no es. Entonces, significa que tienen por ahí algunos intereses escondidos, pero no los quieren dar. Entonces ellos se presentan con la máscara. Acuérdense que hipocresía es la figura de un actor que usa una máscara para actuar, en donde lo que está actuando no corresponde con lo que él es. Entonces los políticos y la prensa fifí actúan con esa máscara de querer lo mejor para México, cuando por dentro, lo que hay detrás de la máscara, es algo completamente diferente a lo que ellos están diciendo. Entonces el Señor Jesús, la semana pasada, en el capítulo número 15 del Evangelio que escribe el apóstol Mateo, nos enseñó algunas maneras de que nosotros pudiéramos descubrir si hay hipocresía en nuestro corazón
o cómo podemos nosotros descubrir algún hipócrita. Y de las cosas que nosotros vimos la semana pasada era precisamente que una de las cosas que caracterizan a los hipócritas es que son legalistas y son tradicionalistas. ¿Se acuerdan? Son legalistas y son tradicionalistas y se presentan con la carita de querer saber, pero no quieren saber. Lo que quieren es saber qué les dicen para ver en dónde cae. Eso es lo que hacían los fariseos en los tiempos del Señor Jesucristo. Y le iban y le hacían preguntas a ver si se equivocaba en algo que contradijera lo que ellos creían para poderlo acusar. Y sí. Entonces, por ejemplo, la semana pasada vimos que el Señor Jesús contradecía la grandiosa tradición de no lavarse las manos, lo cual era más importante para ellos que violar el quinto mandamiento de la ley de Dios. Y el Señor Jesús los descubre. O sea, el Señor Jesús sabe lo que hay detrás de la máscara. Y el Señor Jesús revela lo que hay detrás de la máscara, es decir, lo que hay detrás, las intenciones que están detrás, las escondidas. Y lo hizo con los fariseos, pero también lo hace con nosotros. Porque en la iglesia también vimos que hay personas que se vienen a disfrazar como angelitos, pero en realidad son unos verdaderos diablitos. O sea, ponen la máscara de diablitos y en la iglesia son bien lindos o bien lindas, bien serviciales, pero en la casa o en el trabajo son unos desgraciados o desgraciadas. Estaba platicando a mis hermanos Edelmundo y Hugo acerca de hoy, precisamente me daban testimonio de alguien que estaba actuando de esa manera, un hermanito actuando en el trabajo, hablándole con majaderías y maldiciones a los demás, hermanito en la fe, ¿no? Entonces, pero en la iglesia nosotros tres lo conocemos, por eso yo platicaba con ellos, nosotros tres lo conocemos, pero en la iglesia es otra cosa. En la iglesia, si usted dice eso, oye, ¿sabías tú que fulano hace esto? En la iglesia dirían, tú estás loco, porque presenta esa cara, pero detrás de esa cara están otras negras intenciones. Bueno, esto que vimos la semana pasada de Mateo capítulo 15, ¿sabe cuándo ocurrió? Esto ocurrió en el último año de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, particularmente en el primer semestre del último año de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora nos encontramos, y él está hablando del tema de la hipocresía ahí, ahora nos encontramos en la segunda mitad del último año de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en este capítulo número 23, y particularmente estamos en la semana última de su vida. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿qué tiene que ver el tema que vas a predicar de la hipocresía con la Semana Santa? Predica de la Semana Santa. No prediques de otra cosa, predica de la Semana Santa. Yo le digo a esa persona, estoy predicando de la Semana Santa. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó en Semana Santa? ¿Quieres saber por qué nosotros celebramos Semana Santa? No celebramos un día santo, sino Semana Santa. Tiene su razón de ser. Porque cada día de la semana ocurrió algo. Y usted lo puede encontrar en su Biblia. Lo que yo le voy a decir no es nuevo. Simplemente, a lo mejor no hemos prestado atención ahí en su Biblia. O sea, la Semana Santa comenzó hoy, un día como hoy. En lo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos o el domingo de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Eso ocurrió un día domingo como hoy. Hoy comienza la Semana Santa para nosotros. Bueno, después el lunes, si usted va a Mateo capítulo 21, usted va a encontrar al Señor Jesús purificando el templo, haciendo la segunda limpieza del templo. Y ojo aquí, porque algunas personas piensan, cuando ven la purificación del templo, aún en las Biblias lo relacionan con Juan capítulo 2, pero no es la misma purificación, es una purificación bien distinta. En Juan capítulo 2, si usted se fija, en Juan capítulo 2, el Señor Jesús apenas está iniciando su ministerio. Pero acá, en Juan capítulo 21, en Mateo capítulo 21, el Señor ya está a punto de morir. Entonces son dos purificaciones diferentes. Inició su ministerio purificando el templo y terminó su ministerio purificando el templo. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Y si nosotros somos templo del Espíritu Santo, entonces eso es lo que Él hace en nosotros. Purifica nuestras vidas, purifica nuestros corazones. Eso ocurrió el día lunes. Ese mismo día,
el Señor Jesús maldijo a la higuera. ¿Se acuerdan ustedes de eso, de la maldición de la higuera? Y dijo, ay Señor, ¿por qué maldijo a la higuera? ¿Cómo que el Señor, qué culpa tiene la pobre higuera? No tenía mucha culpa la mugre higuera. ¿Sabe por qué? Porque las higueras primero dan el fruto y luego dan las hojas. Qué curioso, pero así es. Primero dan el fruto y luego dan las hojas. Pero entonces el Señor Jesús vio una higuera con hojas pero sin fruto. Entonces dijo, esta no sirve para nada. Así que, pum, si no sirve, no la quiero. Y la maldijo. Todo eso ocurrió el día lunes. Luego el martes, el Señor Jesús tiene una fuerte discusión con los escribas y fariseos que le fueron a reclamar con qué autoridad fue al templo a aventar ahí todo. Y él tiene una discusión bien fuerte con ellos, pero bastante fuerte con ellos. Ese mismo día, martes, el Señor Jesucristo dio las señales de su segunda venida. Luego viene el día miércoles. Y el día miércoles, ¿sabe qué hizo el Señor Jesús? Nada, descansó. Y se lo merece el Señor porque trabaja arduamente. Igual que su pastor descansa los miércoles, que trabaja arduamente. No escuché amenes, pero haré de cuenta que lo pensaron muy dentro de sus corazones. Pensé que todos iban a levantar así con amén, aleluya. Pero no, está bien. Muy bien, a ver si ahorita que predique el mensaje se levantan. Bueno, él descansó, el Señor Jesús descansó, pero decía mi abuelita, no sé la suya, pero mi abuelita decía que el diablo no duerme la siesta. ¿Nunca le dijeron eso a sus abuelitas? Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, Jesús descansó, pero el diablo no. Entonces el diablo fue y estuvo ahí con Judas, y ese día miércoles fue cuando Judas conspira para entregar al Señor Jesús. Eso ocurrió el día miércoles. Y eso usted lo encuentra en Mateo capítulo 26. Luego el jueves ocurre la institución de la Santa Cena. Eso ocurrió un día jueves, la cena de Pascua. Eso ocurrió el jueves. Y eso lo relata Mateo también. Pero en el Evangelio de Juan nos dice que ese mismo día de la última cena, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13 dice que Él lavó los pies ¿de quién? De sus discípulos. Eso fue el día jueves. Ese mismo día jueves, después de la cena, se van al Monte de los Olivos y entonces el Señor Jesús es arrestado y comienza el juicio más ilegal, injusto y cruel que se le pueda hacer a cualquier persona. Y se lo hicieron al Señor Jesucristo a partir del jueves en la noche. De tal manera que para el viernes en la madrugada ya había una sentencia. Y la sentencia es que muera en la cruz. Entonces el día viernes ocurre la crucifixión. El sábado no ocurre nada. El pueblo de Dios está a la expectativa. Pero el domingo, ¿qué fue lo que sucedió? El Señor Jesús resucitó. El Señor Jesús resucitó. No está más en la cruz y no está más en la tumba. Por eso, si ustedes se fijan, nuestras cruces, nuestros símbolos son sin una figura, porque Cristo no está ahí. ¿Dónde está Cristo ahora? Aquí, Él está aquí. Amén. Muy bien. Así que por eso celebramos nosotros Semana Santa. Ahora ya sabe por qué celebramos toda la Semana Santa y no solamente un día. Bueno, déjenme les digo, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el sermón? Tiene que ver mucho, porque esto que acabamos de ver, Mateo capítulo 23, ocurre el día martes. Cuando el Señor Jesús el día lunes purificó el templo, el día martes, cuando Él regresa nuevamente al templo, los fariseos lo confrontan y le empiezan a decir, ¿con qué autoridad hiciste esto? Y Él empieza a tener una fuerte discusión con ellos, de tal manera que ellos condenan al Señor Jesús, pero el Señor Jesús le da una condenación, tal vez la condenación más fuerte que usted pueda ver en la palabra de Dios, en donde 7 veces les dice hipócritas, una vez les dice por su hipocresía, y 8 veces les dice, ay de vosotros, tan solo en estos versículos que acabamos de leer, ay de vosotros.
Eso ocurrió el día martes. Ahora, ¿quieres saber, que esto es la esencia del mensaje del día de hoy? ¿Quieres saber qué significa cada ay de vosotros que dijo el Señor Jesús? ¿Quieres saber por qué les dijo ay de vosotros? Porque nosotros nada más leemos a veces de corrido, pero no prestamos mucha atención a lo que dice. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Y qué quiso decir con eso? Eso es lo que a veces no prestamos atención y dejamos de lado entonces un gran mensaje que el Señor tuvo para los fariseos de la época, pero también para nosotros el día de hoy. Porque a lo mejor usted y yo, sin darnos cuenta, nos estamos comportando como fariseos. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que había fariseos dentro de la iglesia y que no se sintiera aludido, sino que la Biblia nos da el ejemplo del mismo Pedro y Bernabé, dos grandes siervos de Dios que sin darse cuenta cayeron en la hipocresía? Entonces, si ellos cayeron en la hipocresía, nosotros también corremos el riesgo de caer en la hipocresía. Fíjese usted bien, el Señor Jesús no está cuestionando el ministerio de los fariseos. Para nada lo está cuestionando. Si usted va al versículo 3, el Señor Jesús les dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, que es diferente. O sea, los fariseos, era importante el movimiento de los fariseos, la secta de los fariseos o el grupo de los fariseos, como le quiera llamar, era importante en aquel tiempo porque se necesitaban maestros que enseñaran al pueblo las escrituras. El problema de ellos, o sea, el ministerio no era el problema de ellos era que dejaron a un lado la escritura para que entonces fueran sus mandamientos superiores a la escritura. Ese era el problema. Y no todos los fariseos eran así. Había fariseos buenos. Y nosotros en la Biblia tenemos el ejemplo de por lo menos dos fariseos muy buenos, excelentes. Es más, tan buenos que se hicieron amigos del Señor Jesús. ¿Quiénes fueron esos dos fariseos que se hicieron amigos del Señor Jesús? Uno lo encuentra en Juan capítulo 3 y se llama Nicodemo. ¿Y el otro cómo se llama? Don José de Arimatea. Dos fariseos convertidos al cristianismo. Dos amigos del Señor Jesucristo. Dos seguidores. Entonces, el Señor Jesús no está criticando el fariseísmo como tal, está criticando a los fariseos que no siguen la palabra de Dios, sino que siguen las tradiciones. Entonces, el Señor Jesús les dice, a ver, ustedes podrán engañar con una máscara. Acuérdense, hipócrita es la referencia a una máscara. Ustedes podrán engañar a cualquiera con esa máscara de falsedad, pero yo veo lo que está detrás. Eso es lo que está diciéndoles el Señor. Y lo que está detrás es lo que voy a declarar ahora. Porque los fariseos eran muy respetados y admirados en aquella época, y a ellos les encantaba eso. Les gustaba eso, les gustaba ser respetados, admirados por la gente, les gustaba que la gente les consultara de todo, no nada más de las escrituras, sino de cosas personales. Rabí, ¿debería yo de casarme con fulano o fulana? Cosas por el estilo. Les encantaba que les llamaran rabí. No maestro, no, eso es nada. Rabí. Es como si hoy en día, para que vean ustedes cómo se aplican las escrituras a nuestros días, es como si yo hoy en día, la vez pasada mi hermano Edmundo estaba hablando acerca de que su pastor, el que está aquí enfrente, es un pastor ordenado. Y cuando un pastor es ordenado, entonces tiene la clasificación o el privilegio de ser llamado reverendo. Es como si entonces yo llegara aquí y usted me dijera, hola pastor, ¿cómo está? No, reverendo. Soy el reverendo Salinas, por favor. Es que es pastor, no, reverendo. Pastor es el de la esquina que ni estudió, pero yo soy reverendo. Así eran los rabinos, igual. Decirles a maestro, mucho menos hermano, no era, papá, rabí. Para eso estudié. Entonces, aún así eran muy admirados y muy respetados. Muy admirados. Entonces el Señor Jesús lo que está diciendo, ahorita les voy a descubrir lo que está detrás de todo eso. Y lo primero, dice, les voy a revelar la máscara
que ustedes tienen puesta. Yo voy a revelar la verdad detrás de la máscara. Y la primera está en el versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Bien simple. En el versículo número 5, si usted va al versículo número 5, usted va a ver que los fariseos llevaban las filacterias. ¿Qué son las filacterias? Las filacterias son o eran pedazos o fragmentos de la palabra de Dios que ellos traían aquí a la mano, en la frente o aquí en el brazo. Ellos tenían esas filacterias a la mano, de tal manera que cuando tenían alguna duda o querían hablar sobre algún tema, consultaban lo que tenían ahí a la mano. El Señor Jesús los está criticando porque llevan esas filacterias en el cuerpo, pero no en el corazón. ¿Y qué tiene que ver con nuestros tiempos? Tiene que ver mucho, porque en nuestros tiempos hay hermanitos que les encanta andar con la Biblia. Para arriba y para abajo andan con la Biblia. Y les gusta que los vean con la Biblia. Pero ninguno de estos versículos que tiene la Biblia, ninguno de estos 66 libros que contiene la Biblia, realmente tiene algún efecto en su vida. Entonces el Señor Jesús les está diciendo, ustedes son unos hipócritas, porque lo que están haciendo es nada más de apariencia, pero en realidad ustedes tienen otras negras intenciones. Y esas negras intenciones eran precisamente que enseñarle a las personas falsa doctrina, falsa enseñanza, la falsa enseñanza de las tradiciones, para convertirlos como en una especie de clones de ellos. Entonces realmente no tenían ningún interés en enseñar palabra de Dios. Lo que tenían interés es que se les llenaran los lugares. Entonces el Señor Jesús le dice, ustedes usan la palabra de Dios como máscara, pero detrás ustedes tienen unos motivos bastante equivocados para predicar la palabra de Dios. Y luego dice el versículo número 14, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Fíjense nada más, para que vean cómo eran estos fariseos. Ellos envolvían a las viudas. Las viudas, ya sabemos qué son, ¿no? Una viuda es una persona que perdió a su marido. Y las viudas eran las personas más vulnerables en aquel tiempo. Si la viuda no era joven, o sea, si era joven se podía casar nuevamente, pero si no era joven y no tenía hijos, esa mujer dependía de la misericordia de los demás. No había muchas oportunidades para las viudas en aquel entonces. Entonces imagínense, la viuda venía a donde el fariseo pidiendo ayuda, ¿y qué es lo que conseguía? El fariseo le empezaba a decir, vamos a orar, lo cual está bien. Pero empezaba a orar el fariseo y esa oración duraba años. Y hay personas que les encanta, hermano fulano quiere orar por el servicio y se ponen a orar hasta por, no sé, hasta por su vecino y el tío y el abuelo. Era nada más por el servicio, hermano, pero está bien. Entonces, les gusta eso y les gusta decir palabras acá muy rimbombantes, en lugar de palabras tan sencillas que todos podamos entender. Bueno, pero fuera de ese paréntesis, estos hacían esas oraciones súper archirrecontra largas. Entonces, pues cuando la mujer, la pobre viuda, era tocada por esa oración, entonces ahí aprovechaban para quitarle todo lo que tenía, con la excusa de que era para el ministerio, para el templo, para la obra de Dios. Y hoy en día, ¿no les suena familiar eso? Hoy en día también ocurre eso, tristemente. Ese tipo de cosas ocurrían. Y fíjense, para que puedan entender la gravedad de esto, para que puedan entender hasta dónde llegaba el descaro de estos hipócritas, fariseos. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, en Marcos capítulo 12 o en Lucas capítulo 21, cuando el Señor Jesús habla de la viuda pobre, ¿se acuerdan? La viuda que dio 2 blancas, dio 2 pennies, por decirlo de alguna manera. Y el Señor Jesús dijo, esa mujer dio más que todos los demás, porque ella dio lo que tenía, mientras los otros dieron lo que les sobraba. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, si un fariseo hubiera escuchado lo que dijo el Señor Jesús, ¿saben qué le hubiera dicho? Le hubiera dicho, estás equivocado. Esa viuda no dio todo lo que tenía. Esa viuda todavía tiene una casa, tiene que darla. Ahora sí, ya dio todo lo que tenía. ¿Ocurre en nuestros días?
Claro que ocurre en nuestros días. Hace poco un programa de Univisión llamado Los Magnates de la Fe, hace algunos meses, no sé si ustedes lo vieron, y si no, pues está en YouTube. Habla precisamente descubriendo solo algunos, infortunadamente solamente eran algunos, muchos se quedaron fuera del reportaje ese. Pero hablaban precisamente de eso, y me llama la atención que una hija de un pastor, qué triste, es como si Gustavo hablara pestes de mí, o Yajaira hablara pestes de mí. Dice esta hija, en la iglesia viene la gente quebrantada, y entonces lo que hacen es orar por la persona, y cuando la persona está bien quebrada, es cuando meten las manos a los bolsillos y le sacan todo. Hay esos todavía en nuestros días. Hay esos que dicen que tienen que venir aquí a la iglesia, pero realmente ellos no quieren que usted venga a la iglesia por ningún otro motivo santo. Ellos quieren que venga a la iglesia para poderle quitar lo que usted tiene. Y cuando usted viene a la iglesia, porque usted viene necesitado de amor, necesitado de paz, ¿sí o no? Si no, no vendría a la iglesia. Usted viene porque tiene necesidad de paz, necesidad de amor, necesidad de conocer más al Señor y poder comprometerse más con Él. Usted tiene necesidad de Dios y quiere aprender más de su palabra. Por eso viene entonces a la iglesia. Pero hay personas que, sabiendo eso, le aprovechan para poderle quitar todo lo que usted tiene. Versículo número 15. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué era lo que hacían estos? Lo que hacían los fariseos era recorrer todas partes para poder reclutar prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Es una persona que no es judía, pero que quiere abrazar la religión judía. Porque hasta eso son exclusivistas. Si no eres judío, no eres judío. Puedes abrazar la religión judía, pero te llamarás prosélito, no judío. Entonces, recorrían todas partes para encontrar prosélitos. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Porque hay que prestar bien atención a lo que dice el Señor. Recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Claro! Porque van y le enseñan un montón de mentiras, y ellos creen que están adorando a Dios. Y hoy en día ocurre lo mismo en muchas iglesias, donde les abren las puertas para que vengan, pero les están enseñando falsa doctrina. Ven a los pies de Cristo y Cristo te resuelve tu problema de matrimonio. Ven a los pies de Cristo y Cristo te va a sanar de ese cáncer. Ven a los pies de Cristo y Cristo te va a resolver tu problema familiar. Ven a los pies de Cristo y Cristo te va a resolver tu problema de finanza, etcétera, etcétera. La gente no vino por estar arrepentida de sus pecados. La gente vino para que el Señor le arregle sus problemas. Y cuando alguien viene a la iglesia solo por eso, no es que Cristo no haga eso, Cristo hace eso y mucho más. ¿Usted cree eso? Cristo restaura, Cristo prospera, Cristo sana. Yo lo creo, por supuesto que lo creo, pero usted no viene a la iglesia por eso. Usted no vino a los pies de Cristo por eso, porque si no, usted lo que quiere es un servidor, no un salvador. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa gente que va a la iglesia así? Reciben a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. ¿Son salvos? No creyeron en el Cristo Salvador, creyeron en el Cristo que está para arreglarle problemas. No es el Cristo de la Biblia. Por eso el Señor es tan enfático en lo que está diciendo. Por eso dice, y lo hace 2 veces más que ustedes, hijos del infierno. ¿Cuántos pastores hoy en día están guiando a sus congregaciones hacia el infierno en lugar de tener una relación con el Señor? ¿Cuántas religiones hacen eso? Cualquier religión hace eso. Menciónela. Cualquier religión hace eso. En lugar de llevarlos a Dios, los están llevando al infierno. Y por eso es bien importante que podamos despertar. El cuarto hay, en el versículo número 16. Ay de vosotros, grillas ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Es como decir, quítenle la palabra deudor, y es como decir, es mayor, es mejor. Entonces dice, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? ¿Cuál es mayor? ¿El oro o el templo? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, porque si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor, es mejor.
necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Cuál es mayor? Pues el que jura por el altar, jura por él y por lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por lo que habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Estos tipos dan la apariencia de estar bien comprometidos con Dios, pero no están comprometidos con Dios, están comprometidos con el dinero. Solamente están comprometidos con el dinero, y por eso, aunque aquí no se les dice hipócritas, se les dice ay de vosotros, que es un ay de dolor. Siempre que vean esos ayes, son ayes de dolor. Se van a estar llorando. Eso es lo que les está diciendo el Señor Jesús. Por hipócritas. ¿Qué era más importante para ellos, el templo o el oro? Para ellos era más importante el oro que el templo. ¿Qué era más importante, la ofrenda o el altar donde se pone la ofrenda? Para ellos era más importante la ofrenda. ¿Y qué tiene de malo eso? Tiene mucho de malo, porque el enfoque de ellos es el dinero, no el lugar, no es lo espiritual. No les importa lo espiritual, les importaba lo material. No les importaba el templo, les importaba que vinieras y trajeras tu ofrenda al templo, que se llenaran las arcas de oro. Eso es lo que les importaba. Cómo vivas tu vida, allá tú. Pero aquí vienes y cumples. Por eso el Señor Jesús dijo, no, eso está mal. El Señor Jesús dijo, ustedes se acuerdan, en alguna ocasión dijo, cuando tengas un problema con un hermano, antes de poner tu ofrenda, ¿qué hagas? Ve y reconcíliate con el hermano, porque el Señor Jesús le está diciendo que lo que ellos enseñaban está mal. Para ellos era, tú ven y pon aquí la ofrenda. Es como si yo dijera a usted, venga usted y ponga aquí sus diezmos, aunque odie aquí a todos los hermanitos, usted tiene que quedar bien con el Señor. Aunque viva una vida completamente apartada del Señor, usted venga y cumpla con el Señor. Entonces, ¿me importa realmente la vida de esa persona? No, hombre, me importa nada. Lo que me importa es que venga y traiga el dinero. Esa es la actitud incorrecta, y esa es la actitud de muchos fariseos en los tiempos del Señor Jesús, enfocados solamente en el dinero, en lo material, no en lo espiritual. Otro hay, versículo número 23, y aquí vamos a hacer un énfasis bastante importante, me emociona tanto que ya no sé dónde voy. 23, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer, ¿qué cosa? Era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es lo que les está diciendo el Señor Jesús? Interesante, los fariseos eran excelentes diezmadores, eran muy buenos diezmadores. Pero les gustaba que la gente viera y supiera que ellos eran muy buenos diezmadores. Les gustaba mucho eso. Les gustaba que los admiraran por su espiritualidad. El Señor Jesús le está diciendo, ustedes tienen una apariencia de espiritualidad, pero yo sé lo que hay detrás de ustedes. Eran tan estrictos los fariseos que diezmaban hasta las cosas más mínimas como la menta, el eneldo y el comino. ¿Qué significa eso? Es como si yo les dijera, yo, su pastor, diezmo todo. Yo diezmo todo. No solamente el diezmo de mi sueldo, pero también si alguien me da alguna ofrenda, diezmo, doy el diezmo de la ofrenda que me dieron, lo cual está perfectamente bien. Pero después voy a Walmart y compro leche, compro carne y compro huevos. Entonces los fariseos harían esto. Separarían el 10% de la leche para darlo al templo, el 10% de los huevos para darlo al templo, y el 10% del kilo de carne o la libra de carne para darla al templo. Entonces ellos le daban una importancia tremenda a eso. Y la tiene, por supuesto que la tiene. Pero el Señor Jesús dijo, pero ustedes se están olvidando de lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Lo más importante es que traigan su dinero a la iglesia. No, lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe, y ustedes no practican nada. Pero después fíjese lo que dice el Señor Jesús. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello.
Y esto es lo que no entiendo, cómo no entienden las personas que piensan que en nuestros tiempos el diezmo ya no funciona. ¿Sí sabían ustedes eso, verdad? Que hay una fuerte debate entre si el diezmo es actual o no es actual, y grandes maestros de la Biblia se presentan para decir que ya no es. Pero aquí el Señor Jesús está diciendo, esto era necesario hacer, ¿sin qué? Sin dejar de diezmar. O sea, diezmen la ofrenda de todo, está bien, eso quieren hacerlo, diezmen la menta, diezmen lo que quieran, diezmen de su sueldo, diezmen lo que quieran, pero no dejen de lado la justicia, la misericordia y la fe. No la dejen de lado, porque eso es importante también. De nada sirve solamente ser diezmadores cuando por dentro tienen una vida de pecado. ¿Vamos bien o no? Los versículos 25 y 26. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiad lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Entonces los fariseos se preocupaban porque se vieran ellos muy bien. Pero el Señor Jesús les dice, pero no, o sea, lo importante es que limpies lo que está dentro, no lo que está afuera. Es bueno que lo que está afuera esté limpio, no lo voy a negar, diría el Señor Jesús, pero es más importante lo que está adentro del vaso. Es decir, no me estés dando una apariencia de que tú eres una persona piadosa cuando yo sé lo que hay dentro de tu corazón. Y después, fíjense, la séptima todavía está más fea. ¡Ay de vosotros! Versículo 27. Escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Mire, si nosotros viviéramos en la época de los fariseos, nosotros nos impresionaríamos de ver la forma en que estos tipos se conducían, la forma en que estos tipos se vestían. Vean las películas, así como las ven, y se me hace que hasta se quedan cortas. Están pasando ahora muchas series sobre la vida del Señor Jesús. Pueden ver ahí, no porque sean bíblicas, nada más para que vean cómo era el ambiente de la época, más o menos el ambiente de la época. Bueno, ustedes pueden ver, a los fariseos los van a ver siempre muy elegantes, sin una arruga en su traje. Mientras ustedes van a ver por el otro lado al pueblo, ¿cómo andaba el pueblo? Con sus tuniquitas, sus sucias, rotas. Pero ellos no, ellos andaban pulcros, sin una mancha. Y su pelito, me traían ese gorrito súper elegante. Los demás se tenían que poner una venda, pobrecitos, para cubrirse del sol. Ellos se ponían ¿se han visto esos gorros largos que se ponen? Y así andaban por la calle y caminaban así, para que la gente los viera y la gente los admirara. Y el Señor Jesús sabe que les está diciendo, yo creo que es la más fuerte de todas. Les dice, sí, ustedes se ven muy pulcros, se ven muy limpios, se ven bien puros, pero ¿saben lo que hay dentro de ustedes? ¿Sabe qué es lo que les está diciendo el Señor Jesús? Les está diciendo, dentro de ustedes es como si hubiera un muerto pudriéndose. ¿Se imagina usted cómo es una persona, un muerto, que ya tiene días en la tumba y su cuerpo se empieza a descomponer? ¿Se puede imaginar eso? El olor, lo que está ahí alrededor, lo que se genera en un cuerpo que está siendo en estado de descomposición. Bueno, eso es lo que estaba dentro de ellos. ¿Se imaginan lo que les está diciendo el Señor Jesús? Apestan por dentro. Están podridos por dentro. Después, versículo 29 al 36. Así también, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Estos tipos decían, y por eso la gente se los creía, estos tipos decían,
si nosotros hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, nosotros no hubiéramos permitido que mataran a los profetas de nuestros tiempos. O sea, no hubieran permitido que mataran a Isaías, no hubieran permitido que mataran a Jeremías, a todos los profetas que aparecen en la Biblia, a Elías, no hubieran ellos permitido que los mataran. Eso es lo que ellos decían. Entonces la gente los escuchaba y decía, wow, mi maestro sí es bien espiritual, mi rabino es súper espiritual. Si ellos hubieran vivido en aquella época, realmente hubieran cambiado todo y no estuviéramos viviendo la miseria que estamos viviendo ahora bajo el Imperio Romano. Eso es lo que pensaría cualquier gente del pueblo al escucharlo a ese fariseo cuando decía eso. Y les viene el Señor Jesús y les dice, ustedes son una serpiente, son víboras. Diría la hermana Paquita, la del barrio, son ratas de 2 patas. ¿Por qué? Bueno, ¿sabe por qué? Porque ustedes están haciendo lo mismo. Ustedes hacen lo mismo que hicieron sus padres. Sus padres persiguieron a los profetas y los mataron. Ustedes hacen lo mismo. ¿A quién se refería el Señor Jesús? ¿A quién acababan de matar? Gran amigo del Señor Jesús. Primo del Señor Jesús. Juan el Bautista lo acababan de matar, el más grande de todos los profetas. Y dice, ustedes lo mataron, y muy seguramente también se estaba refiriendo a él mismo y a todos sus discípulos, porque ustedes hacen lo mismo. Como dicen que si ustedes vivieran en los tiempos pasados y en los tiempos modernos, ustedes están haciendo lo mismo. Y hoy en día ocurre igual, porque hoy en día tristemente esta clase de mensajes como las que yo predico no son bien recibidos en muchas partes. Porque en muchas partes lo que quieren escuchar es el campeón que hay en ti. Eso quieren escuchar. Quieren escuchar que Dios te va a prosperar, que te va a hacer millonario, que Dios te va a sacar de todos los problemas, que Dios te quiere bendecir todos los días, que tú eres un esto, que tú eres un otro. Toda la teología se centra en el hombre, no en Dios. Y mensajes como estos que no quieren llegar a tocar las emociones ni los sentimientos, sino que, como le decía a mi hermano Ricardo, quieren llegar a su mente y a su corazón para sacudirlo. Esos mensajes no son bien vistos, son aburridos, son agresivos. Seguimos haciendo eso, entonces empiezan a criticar a ese profeta nuevo, porque la palabra profeta significa el que proclama la palabra de Dios. ¿Quiénes son los profetas nuevos? Créame, no es Ana Maldonado, no es Ana Méndez, no es Guillermo Maldonado, no es Cachuluna. Esos son falsos profetas, no les crean. Esos no hablan palabra de Dios, eso hablan lo que se les viene en gana y dicen que fue Dios el que se los reveló. Pero si ustedes van a una de esas iglesias, ustedes van a escuchar esa clase de mensajes. Oh, Dios te ama, Dios te quiere hacer millonario, Dios te quiere hacer el jefe de tu empresa, Dios te quiere, de la empresa donde trabajas, Dios te quiere dar un negocio a ti, Dios, pum, 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 pum. Después vienen a una iglesia como esta donde, hipócrita, no, hombre, yo no me vuelvo a parar en esa iglesia. En esa iglesia el pastor ofende. Yo no ofendo, yo no he dicho nada que no esté aquí. ¿O he dicho algo que no esté aquí? ¿He dicho algo que no esté aquí? Entonces, si usted tiene un problema, vaya y reclámelo al que le escribió. Yo nomás soy vocero del que escribió. Nada más. Pero el que lo escribió se llama Dios. Vaya y reclámele a él. Pero eso es lo que hace que esta clase de mensajes no sean bien recibidos. Y eso es verdaderamente triste. En conclusión, déjenme ver cuánto llevamos aquí. Bueno, en conclusión, hoy estamos celebrando el inicio de la Semana Santa, como dije hace un momento, con la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, o el Domingo de Ramos. Y Gustavo me quitó lo que quería decir. Gustavo decía hace un momento, cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, la gente gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero muchos de esos que estuvieron gritando fueron los mismos que el viernes estuvieron gritando, crucifícale, crucifícale. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué cambiaron de opinión? Porque el hipócrita hace eso. El hipócrita se va en donde le conviene.
Mientras el Señor Jesús estuvo con ellos y les realizó milagros, sanó enfermos y cosas por el estilo, liberó a endemoniados. Ellos, hasta Juan capítulo 6 nos dice que ellos quisieron hacerlo rey, imagínense. Querían agarrarlo e ir a hacer una revolución para ponerlo a él como rey. El Señor Jesús se fue, no les hizo caso porque esa no era su intención. Ahora lo reciben como el Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa es una hipocresía tremenda, porque los hipócritas actúan de esa manera. Cuando al hipócrita, cuando a la persona usted ya no le sirve a sus intereses, cuando usted ya no le es útil, entonces esa persona simplemente se da la vuelta y hasta puede empezar a hablar mal de usted. Se puede volver en contra suya, porque es hipócrita. Entonces cuando nosotros recordamos hoy domingo la celebración de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, nosotros sí damos gloria a Dios. Nosotros sí podemos decir con el corazón, Hosana en las alturas, bendito el que vino en el nombre del Señor, porque Él ya vino. Y muchos de ellos, cuando Él entró por la puerta principal de Jerusalén, tendieron palmas para que Él pasara, como hacían con los reyes. Por eso se llama Domingo de Ramos. Pero para nosotros, que hemos creído en Él, nosotros no vemos solamente la historia. La historia nos enseña lo que pasó, pero lo importante es que aprendamos de la historia. Porque lo que el Señor Jesús quiere es precisamente que nosotros también le tendamos la alfombra de nuestra vida, para que Él camine por ella y se entrone aquí, en el corazón. Y entonces nosotros podamos realmente decir, Hosana, bendito el que ya vino en el nombre del Señor. Él entró como entran los reyes, entró en un burrito, y entró en un burrito porque traía paz. Si hubiera entrado en un caballo, significaba que traía guerra. Pero Él entró en un burrito, porque eso es lo que Él hace. Él trae paz a su vida, a su corazón. Y la enseñanza es que nosotros tenemos que ser fieles hasta el final. No como los fariseos hipócritas, no como la gente del pueblo hipócrita, que solamente usó al Señor Jesucristo, pero que cuando ya no le sirvió, lo condenaron a muerte. Y Dios no está hablando, el Señor Jesús no está hablando solamente de los fariseos de aquella época. Hoy en día ya vimos que también hay fariseos en la iglesia. Y tal vez, pueda ser usted o pueda ser yo. Pero cuando somos confrontados con la palabra, entonces nuestra responsabilidad es corregir lo que haya que corregir. Y Semana Santa es el tiempo en donde nosotros meditamos en todo lo que Él hizo y nos comprometemos con Él. Y es mi oración que realmente podamos hacerlo. Vamos a orar.